Queridos amigos, qué alegría, una vez más es ver estas caricas tan emocionadas de estar aquí con vosotros y nosotros orosos que vosotros estéis aquí acompañándonos. No puedo empezar esta actividad sin deciros nuestro saludo que ya se hizo de cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Ya veo caricas riendo. Ama, al próximo Alhad, quiero que lo digas conmigo, aunque no vos sintamos. Y ya nos saludaremos entre todos de este modo y reiremos. Como cada Alhad, vos voy a presentar la actividad y aquí estamos hoy en el encuentro número 40, Ancina, que estamos, como se diría, celebrando un número redondo que siempre nos emociona. Somos, ya sabes, somos 13 instituciones que hacemos encuentros de Al-Had cada semana. Una de estas instituciones da su balabay, que es el que convida a un musafir para hablar de un sujeto enteramente en judeo español. Así que ahora vos voy a presentar en primero para que sepas que la semana que viene, 27 de junio, vamos a tener nuestra ya habitual encuentro en Jaquetía, nuestra lengua hermana va a tener su encuentro y me pienso que es, si no una de las pocas, es la única que es totalmente hablada en Jaquetía, así que es una cosa de no perder, un acontecimiento muy importante para el judeo español y para la Jaquetía. Si entraste tarde o debes de salir temprano, podés mirar este programa y los programas pasados en nuestro sfarad.com Raya TV. Aquí vas a encontrar los 40 programas para escoger el sujeto que vos va a placer de tornar a mirar o de mirar por primera vez. Ya sabes que siempre vos agradecemos a todos las colaboraciones cada semana que nos das y esto nos da mucha esperanza que estos encuentros van a durar mucho, mucho, mucho más que 40. Si querés darnos, como siempre, vuestra ayuda, podés ir a sfarad.com Raya Encuentros. Aquí vas a tener la manera de acercarnos vuestra donación. Y hoy vamos a hablar otra vez de un diccionario. Ama, este diccionario ya, como en el siglo XXI, será nuestro diccionario digital del ladino. Para esto, del Centro Moshe Gaon, tenemos al Balabay Eliezer Papo y él tiene convidado su joven musafir Jan Ebrense Rodríguez. Buenas tardes para ti, Eliezer. ¿Cómo estás? Bueno, a la hora que me desmuteó, Marcelo, sí que puedo hablar. Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Y vos quiero presentar a una maravilla. Jan es justamente como su nombre, como se dice en hebreo, Kishmo, Kenhu. Jan en turco significa Neshama, y es una Neshama del mancebo, una alma del mancebo. Es que cuando llegué a Israel, tuviendo unos 24 años, era el más mancebo en todos los encuentros del judeo español. Y siempre cuando venía a un encuentro, entonces caía el número de años, porque los demás tenían 80, 70, 60. Y en un cierto momento a la gente de mi edad nos pareció que éramos los últimos. Y entonces empezaron a aparecer otra gente de ainda más manceba, justamente un dor detrás de nosotros, que siguen hablando judeo español como su lengua materna, con un conocimiento profundo, y si no hubiera existido Jan, tuviéramos que inventarlo,
porque él y como a él son los que aportan otros 100 años de vida a esta lengua. Jan, antes que todo, ¿cuántos años tienes? Casi 33. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Estambul, de la Turquía. ¿Y cómo es que una persona de tu edad habla judeo-español tan bien como lo hablas tú? Bueno, me lo ambesí de mis nonos, primeramente. Puedo decir que sí. Ama, ¿qué quiere decir de tus nonos? Quiere decir tus padres hablan, ama no quisieron hablar contigo y los nonos dominan mejor judeo-español que el turco y en metiendo tino que tú los entiendes continuaron a hablar contigo en judeo-español, aunque sea que tus padres no lo hablan contigo, ¿no? Algo así. Sí, mis parientes, bueno, ellos se engrandecieron oyendo el judeo español, ama nunca lo hablaron, por eso no supieron hablar la lengua, ama la entendían. Por eso no lo pasaron. Es lo mismo por todas las generaciones de mi edad. Yo tengo primas, otros amigos de mi edad que no saben hablar ni un verbo en judeo español. Ahora, ¿tus nonos hablaron solamente contigo o también con tus primos? No, es que ellos hablaban entre ellos y yo quise que me empezaran el judeo español. Y yo les empujé para que me empezaran la lengua. Sí. Ahora, ¿dónde nacieron tus nonos? ¿Se trata de los nonos paternales y maternales o solo con una pareja de nonos? Con una pareja de nonos, por esto vos aparecí también un PowerPoint, un punto. Y quiero decir que, bueno, yo cuando era muy chico me había percibido que la lengua que mis nonos hablaban entre ellos era una lengua muy hermosa y melódica. Me placía muy mucho y como muchas veces moraba con mis nonos maternales, especialmente en las vacaciones de verano, ya conocía algunos verbos de poca edad. En los años venideros me di cuenta que esta lengua hermosa es la heredera de una cultura de 500 años y que estaba en peligro de desaparición. Ahora mi interés puso más y más y di carar de empezármela. Me iba con papel y péndola detrás de mi gran mamá y mi gran papá, demandándoles demandas sin fin para satisfacer mi curiosidad de la lengua. Ellos ya hablaban conmigo y yo con ellos en judeo español, y mientras años, mi querido gran papá, que está en Gan Eden, siempre tenía la paciencia de enderechar cada hierrico que hacían hablando para que hablara un buen español. Ahora tu demanda de mi gran mamá maternal, de Dora, la madre y el padre son de Edirne. La madre son de Uzunköprü, de Edirne, y vinieron a Estambul cuando mi gran mamá tenía más o menos como 6 años. Y mi gran papá, los parientes son de lugares diferentes. Jaim Beraja de Salónica vino a Estambul y la gran mamá es de Balat. La mamá de mi nono mi bisnona es de Balat. Ahora, ¿qué judeo español hablaban ellos de entre ellos? ¿Algún koiné que se estableció entre ellos? ¿O es que ella hablaba el endirneli y él el selaniclí o el de Balat, el balatelí? Bueno, mi gran papá hablaba el español de Balat, no el de su padre, más de su madre, porque él también se engrandeció en Gálata, mi gran papá. Solo que sabía muy hermoso cómo imitar el accent de los selaniclis y imitaba, me acuerdo muy hermoso, Salamó, ¿qué estás haciendo? Con esto imitaba a su padre hablando con F y hablando Salamón sin Salamón. Y, y lo que es entre mi gran mamá y mi gran papá, mi gran mamá hablaba a la manera edirnelía y mi gran papá hablaba a la manera estambulí sin tener ningún problema. No se daban cuenta que están hablando una lengua diferente, un dialecto diferente.
Solo que yo de vez en cuando en demandando demandas, de vez en cuando se dice, no, Ancina se dice, no, Ancina se dice, y estaban discutiendo. Él muera o él muera, él muera o él muera, no. Ahora dimos otra cosa. Antes de que se estableció este grupo de Shadarim con todas sus actividades enflorecientes, ¿con quién hablabas afuera de los nonos? ¿Hablabas con alguien o de ti para ti? En primero, de mí para mí, con mis nonos. Mas después que me fui a Israel, allá conocí mis primos segundos. De mi gran mamá, ¿cómo se llama? De mi gran mamá, el sobrino, tuvo tres hijos y ellos se empezaron un poco el judeo español de su nona. Cuando yo me fui a quedar de ellos, yo les empecé mucho más y fin a hoy estoy hablando con Maor, Morán y Yoav en judeo español. Afuera de estos primos y afuera de los nonos, quiere decir que hasta el establecimiento de este grupo no era una lengua mucho útil para comunicación con la gente viva y presente. No, solo con excepciones de topar gente que lo sabe, parientes y todo esto más. Si no, no. Ahora, dimos algo sobre este proyecto del diccionario. Antes que todo, esta idea nació en el círculo de los Shadarim. Al cabo del cabo, creo que tú sos o la sola persona o el capo del proyecto. Dimos todo, de cómo empezó el proyecto. Bueno, si me permites, antes del proyecto, quiero decir una cosa del diccionario. Yo conocí a Eliezer en 2006 en Estambul. Y cuando yo estaba de ainda un elevo y vine a un congreso, un tipo de congreso en el Instituto Cervantes, y nos conocimos allá. Y él, esto es la escritura de Eliezer en solitreo. En los hechos del Hukumet no nos caricheamos. Aquí escribe en arriba. Y él me empezó a escribir y después yo laboré de mí para mí. Abajo él escribió, tú escribiste, Eliezer, pregoneros van y vienen por la ciudad de Aragón. Sí. Y después, un año después de esto, yo me empecé el Rashi. Y después de empezar el Rashi, la literatura que se abrió enfrente de mí puyó demasiado, puyó mucho y yo siempre oía, sentía de mis de la gente de mi generación que esta lengua es muy prove, un jargón, una sopa, no es una lengua verdadera, no es el caso, que me dando todo esto, me dando todas los manaderos, los libros escritos en judeo español, me di cuenta que es una lengua muy rica, que no se debe perder, que no se debe perder. Y yo estuve haciendo también, no dije que yo escapé el Liceo Saint Michel, me di la biología, hice mi maestría en biología molecular y genética, desde mi chiquez tenía mucho interés en filología y etimología en la universidad, al mismo tiempo que estaba estudiando la biología, estaba entrando en clases de la lengua latina, de lingüística, y así también me desarrollé en lingüística y siempre me plació muy mucho de empezar las lenguas, de empezarme lenguas. Yo hablo más de 7 lenguas en derechura y hago investigaciones en ramas diferentes de lingüística y estoy empezando el judeo español y otras lenguas también. Y estoy dando, como se dice, algunos discursos cada año en Día Internacional del Ladino aquí y los escribo en el máster. Perfecto. Ahora dimos algo sobre el proyecto. ¿Cómo empezó el proyecto? Bueno, la idea del proyecto, cómo empezó, ya nos conocimos con Brian desde muchos años, con Brian Kirshen.
los dos aparte teníamos una idea del diccionario. Yo aparte había empezado un proyecto con el diccionario. Es como el Wiktionary en inglés, un proyecto. Ama por mancanza de gente esto no continuó. Y Brian estuvo años y años en contacto con Word Reference, procurando de convencerlos que ajusten en sus listas de lenguas el judeo-español. Primero no aceptaron, después demandaron paras para hacerlo y después aceptaron de hacerlo sin paras y todo esto duró. Él me incluyó en este proceso, Brian, Sí. y empezamos y este proyecto empezó como un proyecto de los Shadarim, los representantes de la lengua. Bueno, dimos algo sobre los Shadarim en general, aunque sea que creo que una grande parte de la gente sí que conocen a lo manco la institución, que la Autoridad Nacional estableció un círculo de, diremos, ambasadores del ladino y tomamos el nombre de Shadar, porque los Shadarim una vez eran los Shelichim de Rabanán, quiere decir los más ambesados y los más entendidos en la ley entre los Jajamim en Israel, que los mandaban las 4 yeshivot, la de Hebrón, la de Safed, la de Tevaria y la de Jerusalén, de representar al Ishuv y a recoger paras para mantener aquí la vida judía. Entonces, como con el tiempo esta institución desapareció y ahí nos quedó un nombre con mucho cariño y mucha emoción, nosotros en la Autoridad Nacional decidimos a levantar de los muertos al término. En lugar de llamarlos Shaliach de Rabanán, empezamos a llamar vos, Shaliach de la Reshut o Shaliach de Reshut. Ansina que esto es un círculo de activistas más prominentes en el mundo mundial. Ama, como lo de los Shadarim, como la participación del resto de los miembros del círculo de los Shadarim se demuestra en el contexto de este diccionario. Sí, absolutamente. Primero quiero decir que no hay un diccionario digital ahora en judeo-español. No tenemos en la internet. Antes teníamos el de Tinoco, ahora este sitio no está funcionando más. Y tenemos el buto de aparellar y traer a luz un diccionario cumplido y aprofundido del judeo-español. Y estamos muy de acuerdo con Brian, que tuvo la idea, que Word Reference es un lugar muy hermoso por esto. Por los que no saben, wordreference.com es también un sitio y también tiene un app, ¿cómo se dice? Una aplicación en los teléfonos inteligentes y que ya puedes ver aquí cómo puedes bajar el Word Reference y tiene 18 lenguas ahora. Tiene inglés, español, catalán, francés, italiano y mucho más. 18 lenguas, mismo turco, portugués, coreano y muchas lenguas. Y nuestro bus ahora es de tener, como ves aquí, tener también judeo-español, ladino, entre las lenguas y de crear, primeramente, el buto es de crear un diccionario inglés, judeo-español. Después también empezamos el proceso de crear judeo-español a inglés. Y para el futuro estamos hablando para la posibilidad también de judeo-español con otras lenguas. Quiero decir que este Word Reference es un diccionario, es un sitio, ¿cómo se dice? En España, Italia, Francia y América Latina es aliento de los 100 sitios más visitados. Y en el mundo es aliento de los 500 sitios de internet más visitados.
Por esto, tener ladino aquí es también será un honor porque esto va a ayudar al esparcimiento de nuestra lengua querida. Allora, una demanda antes de seguir con la presentación. Estas cosas ya se, quiere decir, lo que tenéis fecho ya se topa online. Quiere decir, ¿se puede entrar a este diccionario para buscar ya? ¿O estamos esperando que se escape el proyecto para lanzarlo y solo entonces se podrá usar? Bueno, vamos a tener dos lanzamientos. Uno en forma de beta, como dicen, un diccionario más chico. Esto va a ser como más de 10,000 verbos. Cuando vamos a llegar a traducir 10,000 verbos, vamos a lanzar, ya vamos a tener un diccionario inglés latino. Después, en la segunda etapa, vamos a tener un diccionario. Tenemos el gusto de tener, la esperanza de tener con más de 30,000 verbos, no solo con la traducción de los verbos, sino también con acentos en ancho, con frases ejemplares, sinónimos, contradías, mismo refranes, proverbios, cuando es posible. Ahora, ¿todo esto solo judeo-español osmanlí o que también incluye la Jaquitía? Por ahora empecemos con el judeo español osmanlí. La inclusión de la Jaquitía es un poco problemática porque ya no quiero decir que no lo podemos incluir, más es posible en el más futuro, porque ya tenemos tantos dialectos en judeo español, tantas formas diferentes, verdad, muchas formas con muchos verbos, leshos, milonje, de Estambul, de Bosna, de Selanik, que mirar de incluir todas estas formas, digamos, toma mucho tiempo. Y incluir también la Jaquitía es muy difícil en el empecé. Ancina que bueno, entonces se trata ahora mismo de una presentación del judeo español osmanlí, usando el yazí, digo la grafía, el yazí de la autoridad nacional, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo va lo de los dialectos en verdad? Sí, quiere decir, cada persona podrá topar la manera de decir de su lugar, o es que se van a meter en paréntesis una información sobre, no sé, los slanguismos, los dialectalismos, porque hay cosas que son unas diferencias fonológicas entre los dialectos, ¿no? Como querido, querido, como tarde, tadre, tardi y semejante. Y de otro lado, hay diferencias léxicas, quiere decir, hay palabras que existen en un dialecto y no existen del todo en el otro. Así que la cuestión es cómo es la política del diccionario en los dos casos. Quiere decir, diferencias fonológicas entre los dialectos o morfológicas, de una parte, y diferencias léxicas entre los dialectos. Si las dos cosas vienen representadas. Sí, esta cosa de diferencia dialéctica, pronunciación dialéctica, sería mucho más polite. Por ejemplo, si escribíamos en Rashi, querido y querido sería escrito con la misma manera, en la misma manera. Claro. Ellos me dijeron que preferirían describir esto de una manera, más los principios del sitio, de la compañía Word Reference, es que ellos quieren un diccionario que incluye todas las formas, que nosotros, que los traductores, ni los shadarim, ni ellos, ni otra gente que decida esta forma es la forma justa y el resto no. Por esto quieren que tengamos la forma, ¿cómo se dice? No quieren que tengamos un diccionario prescriptivo, más descriptivo, que describe cómo lo es, que reflejemos lo máximo posible todas las diferencias que existen.
Bueno, entonces, si un diccionario ofrece también la versión de querido como la versión de querido, entonces, ¿cómo una persona va a saber, usándolo, cómo una persona va a saber dónde se dice de qué manera? Ok, ya estás viendo aquí que tenemos como en un cutí una nota en la derecha, como si tenemos aquí en vez de sol, beloved, y tenemos querido, vírgula, querido. Abajo vamos a tener un cutí que dice que querido es la forma de Estambul Nico, y querido es la forma de los Balcanes. Por ejemplo, es una posibilidad. Tenemos otras posibilidades también. Perfecto. Ahora, otra cuestión sobre la política general del diccionario. Vas a incluir también a todos los tratas de la lengua, quiere decir no solamente palabras judeoespañolas que vienen del español, sino que también palabras judeoespañolas que vienen del hebreo, del arameo, del árabe, del farsi, del turquesco, del serbesco, del búlgaro, de todas esas lenguas, ¿sí o no? Sí, ama, como tenemos dos etapas grandes, uno del inglés al latino, el otro del latino a inglés. En la parte latino-inglés vamos a poder incluir todas las formas arameas y hebreas, etc. De inglés a judeo-español, cuando el inglés tiene exactamente este concepto, es más fácil de incluir la forma hebrea aramea. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de los meses, como las meses en calendario hebreo, tenemos Tamuz, tenemos Elul, no tenemos un equivalente exacto en el gregoriano. Por esto, si tenemos July en inglés, de July, no vamos a escribir Tamuz, ma Julio. Por ejemplo. Entiendo. En el del judeo español a inglés, tenemos la posibilidad de incluir todas las formas como Tamuz y Aramu, las formas arameas y todo. Sí. Ansina que bueno, es un diccionario, entiendo que incluye todos los dialectos, todos los tratas de la lengua. La cuestión es, y también se puede considerar por un diccionario etimológico, porque en estos cutis en bajo va a incluir o no va a incluir la información de dónde proviene la palabra. No. No, malauradamente Word Reference no es un diccionario etimológico. Bueno, ¿y qué pasa con la historia? Tampoco es un diccionario histórico, ¿no? No. Con diccionario podíamos incluir la etimología y la historia, pero con diccionario esto es más para estudiar la lengua. Sí, entiendo. Ansina que realmente, tanto en el futuro, no se podrán, por cada palabra y palabra, traer unos ejemplos históricos demostrando de cómo se usaba en el siglo XVI y cómo en el siglo XVII y cómo en el siglo XVIII. Esto no. No, bueno, entiendo. Ahora, ¿qué te parece cuando se lanzará el proyecto? Quiere decir, ¿cuándo se escapará para poder lanzarlo para el uso de la gente? Bueno, ahora estamos laborando, como Liliana sabe, con el equipo de los Shadarim. Hay algunos de nosotros que estamos laborando muy presto para escapar 10.000 verbos. Mashallah. Cuando vamos a escapar 10.000 verbos, se va a publicar el primer lanzamiento se va a hacer. Tenemos el buto de escaparlo como el fin de este año. Inshallah, el fin de este año vamos a tener el primero, como aquí parece, inglés latino, lo vamos a tener, inshallah. Perfecto. Ahora otra cosita. Hay, afuera de lo del inglés y español, en cualquier dirección, ¿crees que con el tiempo se podrán ajustar también judeo-español, turco, judeo-español, o judeo-español, francés, judeo-español?
es posible. Como dije, después de escapar el inglés, ellos nos dejaron las puertas abiertas para continuar con otras lenguas. Y ellos ya tienen un database del turco. Como ves aquí tienen, aquí en bajo, tienen turco. Ahora, como tienen un database, podemos también del inglés judeo-español a inglés turco, podemos coincidir los verbos que hemos kolaylıkla de hacer las traducciones. Ahora, dimos cómo se puede ayudar a los Shadarim y específicamente a este proyecto de los Shadarim, porque creo que todos conocen el dicho de nuestros señores Jajamim de buena memoria: si no hay quema, no hay Torah. Donde no hay farina, no hay pan. Donde no hay farina, no hay Torah. Así que creo que mucha gente sí son interesados de ayudarvos, porque es un proyecto que realmente en otras culturas lo hacen unas instituciones y unos equipos mucho más grandes. Bueno, si tienes alguna información sobre cómo vos pueden ayudar la gente, creo que este es el momento para las partir. Sí, somos un equipo chico y estamos todos voluntarios laborando en nuestros tiempos libres. Y hay dos maneras de ayudarnos, estoy pidiendo a todos vosotros. Uno es un ayudo de sabiduría, otro es un ayudo de paz. De sabiduría es que, bueno, tenemos muchas veces dudas, muchas veces tenemos no sabemos exactamente cuál es la traducción de un verbo del inglés a judeo-español. Uno dice un modo, otro dice otro modo. En este caso, yo telefoné a mi gran mamá, telefoné a otra gente que conozco y demando uno por uno. Por esto decidimos de crear un grupo de Facebook y lo creímos. Se llama Amigos del Diccionario Word Reference Ladino. En este grupo vos encorajo, si nos quieres ayudar con nuestras demandas y las anquetas, y anquetas quiero decir, por ejemplo, vamos a tener una frase en judeo-español y demandando A, B, C, como preferirías a decirlo. Por ejemplo, sabes que todos los hablantes nativos de esta lengua, vos sos la sabiduría de la lengua. Y de vosotros, de las generaciones más heredadas, que estamos recogiendo toda esta sabiduría para promoverlo, para pasarlo a las generaciones futuras. Por esto, os estoy encorajando todos de participar. Si vos vais a facebook.com/groups/amigos del diccionario, os va a mandar también el link, el atadillo en el chat, y de ahí si cliqueas y vos puedes hacer miembros, solo respondiendo 3 verbos. Si hablas judeo-español y de Andes Oj, y puedes participar al grupo. Y de otro lado, de otra banda, como estamos laborando todos voluntarios, pues estamos encorajando de donar al Diccionario Ladino, que nos va a ayudar a todo el equipo para progresar, para el progreso de este diccionario. Bueno, entonces yo ahora en tu lugar espartiera a 2 estos lazos aquí en el chat para que la gente no tenga que recordarse ni de cómo se llama el grupo ni de cómo vos llamás en el PayPal. Te tomará 1 minuto solo de espartir las 2 cositas, tanto lo del Facebook como lo del PayPal. Y entre mientes hasta que lo hagas tú, yo estoy pasando aquí por todo modo de demandas y de saludos que la gente mandaron. Bueno, los saludos, gracias a todos por los brindis y por los auguros y por los saludamientos. Por lo y claro, Rahel Bortnik nos escribió que el diccionario del profesor Tinoco era el diccionario de Ladino Comunità y fue el primer diccionario en línea en el mundo
creado en 2001 con el ayuda de Guilherme Orgun. Bueno, lo sabíamos, es muy importante de repetirlo de vez en cuando y queremos que esta lengua dure 100 y 1000 y 10.000 años más y que haya más y más gente que están laborando y colaborando. Ahora, una demanda para ti, Jan, si has partido los dos lazos. Aquí, Rey Romero, que para los que no lo conocen aquí en la comunidad, escribió un libro sobre el judeo español en Estambul, está demandando en este diccionario quién decide cuál es un verbo en judeo español y cuál no, yani quién decide si este verbo entra o no, y si tenés un grupo de representantes de la lengua o si es solo una persona que decide todo esto. Es una buena demanda. Bueno, la cosa es que es un sujeto un poco problemático porque tenemos muchas ideas encima de cuál es judeo español y cuál no es judeo español. Y yo creo que desde los años 70, mucha gente se estuvieron peleando, discutiendo, no solo de cómo escribirme, también de si quitar los verbos turcos, si no quitarlos. Hay muchas ideologías que preferan el castellano, que son castellanistas, que son francistas, que quieren blanquear la lengua, que quieren blanquear la lengua, muchas ideologías, y depende también de los backgrounds de la gente. La cosa es que estamos subiendo un camino más neutro posible. Lo que quiero decir es que antes Eliezer me demandó de las tratas de la lengua y hay otros verbos por tratas diferentes. Por ejemplo, por un verbo explain en inglés, to explain, tenemos explicar, explicar y espiegar. Espiegar es el más patrimonial tipo del judeo español, es el judeo español más puro, mas no se usa en Estambul, se usa en los Balcanes. En Estambul el verbo más neutro es explicar y el verbo blanqueado es explicar. Ama, la cosa es que no vamos a tener lugar para decir, explicar las tratas de los verbos en el diccionario. Simplemente vamos a tener los tres, uno al lado del otro. Por eso, decidir si un verbo es judeo español o no, depende de los hablantes nativos. Para que fide mí, yo siempre demando, si hay duda, a máximo número de judeo español hablantes, los más heredados, y si a ellos les parece judeo español o no. Es una de las estrategias. Y otras estrategias fonológicas y lingüísticas estamos subiendo para decidir esto. Ahora, querías encorajar también a la gente que vos manden listas de palabras y expresiones. Palabras menos a expresiones es muy interesante. Quiero decir, expresiones tradicionales que van desapareciendo o que por horas no tenés tanto menester de esto. Quiere decir, si quieres que la gente te mande listas de palabras, aunque sea que la más grande parte de las palabras en estas listas creo que ya tenés incluido, o si prefieres de demandar a la gente solamente que te manden expresiones, quiere decir no una sola palabra, sino expresiones que contienen a lo manco 2, sino 3, 4, 5 palabras, o que no tenés menester de este tipo de ayuda del todo por horas. La verdad que sí que apreciamos todas las listas de palabras, mas por ahora no tenemos menester de que no vamos a planear estas listas de verbos. Sí tienen traducciones, otros diccionarios, aparte de los diccionarios grandes que tenemos, otros diccionarios si tienen a mandarnos, sí, esto nos ayudaría siempre mucho. Ama refranes, proverbios, dichas,
esto es por una etapa venidera de este proyecto. Allora, siendo que yo creo, bueno, no solo que ahora mismo tenemos 109 personas, sino que también creo que a lo largo del tiempo otros cientos de personas se sentarán para ver y sentir este film. Entonces, ¿qué es lo que les quieres decir a ellos? Yo creo que en cada segunda familia, ¿quién está aquí? Bueno, en cada segunda familia sefaradí hubo un nono que en un cierto momento empezó a fraguar un diccionario. La demanda es si queréis que vos manden una fotocopia de todas estas cosas que creo en muchas familias los tienen. Si tenéis menester, que vos manden diccionarios prontos. Judo-español griego, judo-español turco, judo-español búlgaro, judo-español serbesco, cualquier cosa que sea, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces sintites, si tenéis este modo de diccionarios que nunca los escaparon, a sí los empezaron vuestros nonos y bisnonos y taranonos, tíos y tías, esto es buen modo y buena manera de perpetuarlos para que no se perdan. Ahora, otra cosa nos demandaron aquí en el chat, antes que todo nos demandó Rachel, si vos estás aprovechando del diccionario existente de la Ladino Comunidad, que ya lo mencionamos de antes. Si lo usas, no lo usas, ¿qué puedes decir sobre esto? Sí. Ya la tenemos, ya la estamos usando. Estamos mirando de aprovechar de todos los diccionarios existentes. La verdad que todos estos diccionarios nos va a ayudar mucho más en la etapa del judeo-español a inglés, pero también nos está ayudando en caso de duda del inglés al judeo-español también mucho. Cuando es que tenemos el gusto de aparellar el diccionario más grande hoy del judeo-español, con todos, por esto que vos dije, que tenemos menester de todos vuestros apoyos y ayudos, porque estamos recogiendo toda la sabiduría que existe hoy en el mundo sefaradí, hoy en el mundo del judeo español, para meterlos todos de una forma databásica, puedo decir, a este database, al database del Word Reference, creando el diccionario del judeo español. Ahora, Rachel Bortnik también nos quiere demandar otra cosa. No la quiere demandar en escrito, sino está demandando de Marcelo de desmutear su micrófono para que la puedas topar entre los participantes. Entre mientras, escúchame, Eliezer, entre mientras Sí. yo quiero encorajar a Jan, porque me parece que no quedó muy claro que hay un grupo a lo manco de 8 personas que están laborando con él en rellenar los verbos de la traducción del inglés al judeo-español, y que estas personas que laboran, cada una labora solo, después los otros van mirando lo que cada uno rellenó, opinando si lo conocen, no conocen, si hay otro modo de decir este verbo. Así que me pienso que son 8 a lo manco, ¿no? Todos hacen parte de los Shadarim, y entre nosotros cada uno tiene diccionarios, glosarios que vienen de diferentes autores, y lo conversamos entre todos los que elaboramos junto con Jan, que es nuestro diccionario Bashi, podemos decir. Y entonces... Bashi. Bueno, ahí está. Y entonces, esto no es que se hace solo, no es que una persona sola decide que entra, que no entra. Y si nunca tenemos dudas de alguna cosa en algún punto, entre nosotros nos demandamos a los cercanos que hablan la lengua, y entonces es un labor de mucha gente. Y esto, si no, no podría ser un diccionario bueno, porque hacer un diccionario es de titanes, de héroes. Hay en especial el nuestro,
y que muchas veces no nos ponemos de acuerdo, como dicho Jan, si la palabra es del castellano, si entra, si no hay ninguna palabra en ladino porque la palabra es muy moderna, entonces, ¿qué palabra va en su lugar para poder hablar el ladino? Como decimos, queremos que sea una lengua de hoy. Ama, estamos basados en la lengua de antes y muchas veces los sujetos para hablar no tienen las palabras, los verbos justos de hoy en día. Así que mismo que hay una lengua internacional para nombrar muchas cosas, que en general las de internet o las de la informática son del inglés, además queremos también tener nuestros propios verbos para esto. Así que es un labor de muchos y no creo vamos a escapar, y esto le quería yo demandar a Jan y ya dejamos las demandas le damos el micrófono a Rachel y otras demandas. ¿Cuántas fases tiene este diccionario? Dijiste que la primera es del inglés al ladino con una lista de palabras que nos dio el Word Reference, que son básicas. En primero, ¿cuántas son estas palabras que debemos de tener para la primera etapa? Un poco más de 10,000. Un poco más de 10,000, como casi 15,000, no, una cosa no, así. Como 10,500. Oh, muy bien. Entonces, 10,500 verbos es una grande parte de lo que los diccionarios tienen en este momento. Tenemos 3, 4, 5 diccionarios, algunos es manca, lo que uno tiene, el otro no lo tiene. Así que de esto estamos tomando y todas las diferentes modos de decir la palabra. Lili, merci mucho. No tuve la oportunidad de hablar de la metodología, de cómo estamos creando el diccionario. Es que, como dijiste, tenemos en cada traducción, tenemos un traductor, una persona que está traduciendo los verbos del inglés al judeo español. Después, una otra persona viene y repasa de nuevo de los verbos, revisándolos. Tenemos un proceso muy intenso, muy fuerte de revisión. De vez en cuando hay primera revisión y segunda revisión con una tercera persona, antes de finalizar las traducciones de los verbos. Y tenemos un equipo de los, dijimos los Shadarim, son también de los líderes que conocéis, todos vosotros que conocéis del mundo, que, por ejemplo, de Estambul, Karen Gershon está laborando, de Argentina, Lili está laborando, de la América, Brian Kirschen y también Daisy Braverman están laborando, de la Francia, Marie-Christine Barol está laborando, todos nombres muy importantes, y otros también están laborando en este diccionario, el resto de los Shadarim, que estamos un equipo muy fuerte. Ama es un proceso muy largo y toma mucho tiempo y mucho en serio para poder realizar este labor. Sí, claro. Además, como vos dices, no solamente estamos laborando los Shadarim y los amigos de alrededor a los que les podemos decir que demandar alguna cosa versus los verbos del diccionario, sino que cada uno y uno, si conoce una persona que es hablante natural del ladino, le demandamos cómo se decía esto en tu casa y todo. Así que es una labor que no se hace en un día ni en un mes. Después, esto tiene una segunda parte, después que tenemos los 10,500 verbos para que aparezca por la primera vez en línea. Como dijiste, esta será la primera presentación. Tenemos una otra etapa, fase o parte del proceso del proyecto, ¿no? Sí, Ande, vamos a incluir, vamos a llegar fin a 34,000 verbos, inshallah, que tenemos más de 34,000 verbos en nuestro database ahora. Esto es un database en inglés. Y vamos a empezar, ya no vos dije, Ama, vamos a empezar más o menos en 2 meses también a la creación
de un database en judeo-español. Es un Haber nuevo por todos ahora. Y en la metodología tenemos también dos tecnologías diferentes que estamos usando. Por la fase simple, estamos usando una cosa muy simple como Google Sheets, pero también ellos, el Word Reference, ellos tienen una cosa llamada editor. Con esto vamos a poder incluir frases ejemplares, sinónimos, antónimos, y mismo en el futuro, más tarde en el diccionario ancho, vamos a poder enregistrar las voces y dejar a la gente oír cómo se dice la palabra, cómo se dice el verbo. Esto es maravilla, porque tenemos muchos escritos, además tenemos menester de que se sepa cómo se dice. No, cada uno melda en su lengua como puede, y los caracteres latinos, muchos de nosotros los podemos meldar, además no tenemos en el oído cómo ande va el acento, cómo se pronuncia, si la letra tiene gancho y se pronuncia a la turca o a la francesa, y este modo de cosas. Muy hermoso. Había demandado que no pude responder exactamente que vamos a usar la ortografía de la Autoridad Nacional del Latino, pero también por los aedados, porque es un diccionario que incluye a todos. Hay el botón de search, lo habías visto en el slide, hay un botón de search. Cuando la gente van a buscar mucho a la turca o a la francesa, con la Ch o la TCH, la gente van a poder topar. Esto va a dirigirlos mucho a la ortografía de aquí Jerusalén con la CH. Esto para facilitar a la gente que no sabe muy bueno también la ortografía de aquí Jerusalén, de la ortografía de la Autoridad Nacional del Latino. Sí, ¿tienes proyectos de meter también los... o posibilidades en el Word Reference de meter en caracteres hebreos en otra etapa para que tengamos todas las posibilidades? No sé si en solitreo, porque no sé si están normalizados los caracteres digitalizados muy justo, ama en Rashi podemos meter a futuro en el avenir. Esto es una cosa que discutimos también con Word Reference. Por ahora dijeron que no es posible porque ellos están también urasheando, están penando para incluir el arabo y de ahí no lo parvinieron. Con las letras de la derecha a la izquierda va a ser una posibilidad en el futuro, creo. Qué hermoso. Vamos a dar, ya tomé mucho tiempo de demandas mías. Yo quiero que la gente se sienta que es bienvenida a demandar. Ancina que tenemos a Rachel en primero y después si alguno más quiere, va a mirar entre los mensajes del chat. Si alguno más quiere tomar el micrófono y decirnos alguna cosa o alguna demanda, y si no, me daré las demandas que tenemos aquí. Jan y todos, el equipo en primero os felicito. Es una cosa que desde muchos años teníamos menester y malorosamente, como ya sabes, no pudimos completar el diccionario de la Dino-Comunidad. Y yo te diré, si no me conoces, tengo 82 años, soy nacida y crecida en Izmir. Y me soy enamorada de la lengua. Desde muchos años, yo, como ya tengo dicho, tuve este diccionario de Nehama y está lleno de verbos que metí yo, porque en Izmir, como Daisy también ya sabe, tenemos un dialecto que es bastante diferente, no solo de léxica, pero también aún de gramática también, y léxica y pronunciación y todo esto, pero también de gramática también.
Y yo estuve recogiendo esto todo, y dichas, seguro, diferentes. Mi demanda es, yo tenía una idea, y esto es un proyecto que no sé cuándo se va a realizar, de hacer un diccionario específico del dialecto de Izmir, de verbos y dichas y gramática diferente, una cosita aparte como un suplemento a los diccionarios que existen. No sé si es una cosa que queréis la lista mía de Seguro. de Izmir, o si recomendáis que quede esto como una cosa aparte. Tenía una cuestión más. Hablamos de esto después. La otra cuestión es, en Bruxelles, en Bélgica, tenemos una amiga, Malka Levy, que escribe libricos, y su grafía es bastante diferente. Aparte de la TCH que mete por el verbo mucho es MOU en TCH. Todos los U son con OU. Y eso lo tienen todos sus libros, aparte del dialecto que mete la I al lugar de E. Maestro, ya sé que ya lo estás considerando. ¿Qué se hace una persona que está mandando su libro? Estos verbos, la manera que los escribe ella, no sé si van a estar en el diccionario vuestro. De ahí veo que aunque tenemos más o menos estandarizado la manera de escribir la lengua, de ahí veo gente que prefieren una manera u otra de escribirlos. ¿Qué se hace con esto todo? Ya sé que vuestro hecho ya es muy complicado y no quiero ajustar más a esto. ¿Qué se hace con esto todo? Querida Rachel, me parece que hay como, una vez había contado todos los modos diferentes. Había como 17 modos, 12 con la ortografía latina y 5 con las otras, de escribir. Cada uno teniendo sus pocas diferencias también aliento de la misma ortografía. Con la excepción, puedo decir, de los que son muy raros, como este diccionario tiene la filosofía, puedo decir, el principio de contener a todos los hablantes. Ancina, como esta persona de Bélgica escribe mucho con la OU, y esto es una manera, puedo decir, una escritura a la francesa que es bastante común, que yo tengo visto en las letras viejas muchas veces también. Yo tengo unos parientes que moran en Israel, que son más de 80 años, y cuando van a escribir cómo guisar una comida, en judeo español lo escriben mucho con OU, con TCH, y mi gran mamá lo escribe siempre a la turca cuando lo escribe en papel. Por esto, cuando esta persona está mandando este libro, una persona está mandando este libro y quiere buscar, vamos a mirar, vamos a procurar de contener formas posibles para que cuando la gente busque mucho con la OU, que lo pueda topar. No puedo decir que es siempre posible. Por ejemplo, hay ortografías muy diferentes que no me parece que es siempre posible de incluir todo.
Yo quiero ajustar alguna cosa sobre esto, y es que entiendo que cuando uno piensa en un diccionario, piensa en un libro. Tenemos que entender que esto es nueva tecnología. Aquí se puede hacer una etapa en la que va a estar lo mínimo posible. Cada vez esto se va a anchear más. Los dialectos van a estar contemplados siempre que la grafía la podamos meter dentro de esta tecnología de Word Reference. Entonces, al empecillo, por seguro, nos van a mancar cosas, nunca está terminado. No es como un libro que lo impresamos y al año ya quedó en desuso por mor que le mancaban muchas palabras o tenía hierros. Si nos equivocamos en una cosa o hay alguno que dice también nos escribe, se comunica con vosotros o con Jan y nos va a decir esto en mi casa se decía de otro modo o hay una grafía diferente. Claro que esto es muy posible de ajustar más cosas, de quitar, de trocar, de corregir. Así que tenemos que pensar con la cabeza abierta que aquí todo puede ir con etapas, no lo podemos hacer todo en un día. Inshallah pudiéramos, no se puede. Malos Shadarim y también Jan, que es nuestra cabeza, estamos abiertos a que esto sea inclusivo y no que ninguno no quede afuera. Solo la tecnología nos puede venir en contra si alguna cosa no se puede hacer. La idea muestra, como también aquí en Encuentros de Al-Had, es que todos tengan una voz, una posibilidad, una palabra, y que el diccionario sea tan dinámico que cada vez podamos meter más cosas y contemplar todas las grafías posibles en letras latinas, que es lo que hay hoy en día. Y con los libros de Malka, yo conozco muy bien a Malka, yo tengo sus libros. Cuando tengo menester de mirar cómo ella escribió, también para elaborar en el diccionario hago esto. Y todos tenemos libros, glosarios a la fin de muchos libros que sirven como referencia para diferentes palabras. Así que es una cosa muy interesante de hacer y espero que nos va a servir a todos, los nuevos y los viejos. Para ir poco a poco escapando, hay unas cuantas demandas que la gente demandaron y otros miembros de los Shadarim les respondieron. Me lo estoy meldando para el protocolo. Ansina que el profesor Shemuel Rafael Vivante demandó, dijo que hay que basarse en unos textos y no solamente en las conocencias de la gente viva. Y a esto le respondió Brian que sí está usando tanto diccionarios existentes como textos existentes para quitar de ahí palabras. Afuera de esto hubo un alay de demandicas como, por ejemplo, si vaya a meter una transcripción fonética, aunque sepa que, bueno, a mí no me parece que hay que ajustar a lo fonético de la grafía de la autoridad, porque ella es más o menos fonética de sí para sí, quiere decir, no se escribe ninguna cosa que no se dice y no se dice ninguna cosa que no está escrita. Así que esto también me parece bastante respondido. Bueno, y como también pasamos el tiempo, quiero escapar no solamente en bendiciendo al diccionario y al proyecto y a los Shadarim, cada uno y uno con su nombre, con todos los proyectos que están llevando, sino que también quiero traer a saber a todos los presentes que estuvieron presentes esta noche, y puede ser no estuvieron con nosotros la semana pasada, solamente darles a saber que también nació últimamente una revista nueva, totalmente en judeo-español. La revista lleva el nombre de los emisarios del judeo-español o de los emisarios de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel, quiere decir Shadar, el Shadar. La primera vez
que salió este primer pliego, entonces están incluidos solamente los artículos de los Shadarim propios. Y uno mío, aunque sea que yo no soy un Shadar, además soy responsable en el comité dirigente de la autoridad, soy responsable para el proyecto de los Shadarim. Además, esto no significa que en el futuro la revista de los Shadarim es una revista en la cual los Shadarim hablan de sí para sí unos con otros, sino lo queremos más como una más revista en judeo español que va adjuntándose al Aquí Jerusalén revivido, porque se revivió últimamente, el amanecer, el importante que sale en Turquía, y Shadar va a seguir saliendo una vez al año, y queríamos tener ahí todo modo de cosa. Quiere decir, no solamente unos artículos tipo Aquí Jerusalén, sino también cosas totalmente modernas, escritas en judeo español. Si a uno le place hablar de, no sé, de la vida sexual de formigas, y al otro le place hablar de la física de cuantes, y al tercer le place hablar de impresionismo, el solo tenai es que lo hagan en judeo español, y en el momento que tienen un artículo coherente en judeo español, quiero creer que lo publicaremos. Además está aquí el editor responsable, que es Marcelo, y también hay un editorial, así que ellos van a decidir, yo no me entremeto. Además sí que estamos invitando y convidando de alma y de corazón todo modo de artículos, y no solo artículos, sino también creación literaria. Será tradicional, complas, parodias sobre la Haggadah Pascuala, Maasiyot, Sipurim de Shevach, anécdotas y este modo de cosas. Será unas cosas más, unos géneros más modernos como novelas cortas y poesías, ama todo va. Solo hay que publicar aquí, creo que ahora mismo Marcelo ajustará el adreso de email de El Shadar, y por ahí podrás mandar vuestros artículos, porque queremos tener cuanta más representación, tanto de punto de vista geográfico, como de punto de vista dialectal, como de punto de vista de edades diferentes, géneros diferentes, una chorba parecida al nuevo Hukumet de Israel. Bueno, si no hay otras demandas, entonces estamos para escapar, creo. Hay muchas. ¿Quieres decir una cosa más, ajustar algo? Rachel Botnik había demandado una demanda que no la pudimos responder encima del dialecto de Izmir. Y sí, Rachel, te ruego, mandamos tu lista y tus notas por las diferencias gramaticales, lexicográficas y de sintaxis de Izmir. Vamos a mirar, vamos a percurar de, ¿cómo se dice?, de meterlo en el diccionario lo más posible, también de Izmir, también de Salónico, también de Estambul. No va a ser únicamente de un dialecto, ama va a ser vamos a hacer lo máximo posible para incluir todas estas formas. Solo una de acabar demanda, Jan. También estamos laborando con la gramática, ¿no? Se mete de cada palabra si es un verbo, si es un adjetivo, si es el nombre de una cosa, así que esto va a ser también ayuda para los que no conocen muy bueno la lengua, ¿no? Sí, por esto vos déjame un punto de mostraros, por ejemplo, ok. Si estamos en Word Reference, diremos del inglés a español, que va a ser parecido al judeo español. Si escribes, bueno, esto ya habíamos escrito sol, aquí sale
como es alma, nombre femenino. Aquí con la explicación cuando vamos con el botón. Aquí la explicación en inglés. Si decimos un verbo, run, to run, ¿ok? Correr, verbo intransitivo. Aquí tiene la explicación. Estamos haciendo también compilando todas estas formas de la lengua, que verbos, transitivos, intransitivos, etc. También estamos haciendo esto. Me pienso que es una cosa también muy, muy importante este modo, porque ajustamos a la gramática, cosa que en veces en los diccionarios no tenemos. Tenemos muchos saludos y algunas otras demandas. Yo vos voy a pedir disculpas. No queremos extender tampoco mucho más tiempo, ama. Todo nos queda en el chat, lo guardamos y lo pasamos y lo miramos entre todos y si hay de a responder alguna demanda que no fue aquí en el video, la vamos a responder en manera privada o también podemos responder en el chat del YouTube, que nos queda ahí la posibilidad. Los que van a querer mirar el video más tarde u otro día y quieren también demandar alguna cosa que no estuvieron en vivo para hacerlo, lo pueden meter también en este lugar o siempre visitar la página de los Shadarim, que es shadarim.com. Y bueno, hoy como decíamos, no está caminando buena, seguro no era el día para que no estuviera caminando, ama están haciendo algunas cosas técnicas en los que tienen los dominios de las páginas y hoy no estaba caminando bueno, ama seguro más tarde o mañana vas a poder entrar, mirar quiénes somos, qué otras cosas los Shadarim estamos haciendo, además del diccionario y de la revista, y también comunicarse con nosotros. Nuestro Shadar Bashi es Brian Kirchner. Mira, siempre me trabo en esto. Kirchner, perdón, mi querido amigo. Siempre me queda dando vueltas. Y con él vas a poder encontrar también un modo de llegar a los Shadarim y de mandar alguna cosa versus los proyectos. A todos los que nos mandaron saludos de las 4 bandas del mundo, hoy nos los va a mandar. Ama de corazón, les decimos que merci mucho, muchas gracias. Vos graciamos de estar aquí a todas horas de que hay en el mundo. Jan y Eliezer, merci mucho. Eliezer, tú que eres el balabay, te doy mis gracias por traer a Jan a nosotros, al público y por escoger este sujeto tan interesante que hemos tocado hoy y que seguramente dará a la lengua un avenir como queremos que sea, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, vamos a escapar, sí. Gracias a ti, Liliana, por el establecimiento de este foro, porque en verdad ayudó a muchísima gente de pasar lo de la corona y también va ayudando a la gente para quitarlos del carantín del ladino, porque muchísima gente, tanto sin la corona, tienen un carantín lingüístico, es que pueden hablar otra lengua con los demás y si quieren hablar judeo-español no tienen alrededor más a ninguno. Y aquí se les abrió un foro donde pueden echar la son, unos en Dallas y otros en Estambul, unos en Sarai y otros en Jerusalén, unos en Buenos Aires y otros en Tequildá. Ansina que todo el mundo se hizo chico y entró al JEP. Y esto nunca pasaría sin este proyecto muy lindo de los Musafires y Balabáes y por esto gracias. Jan, ¿tú quieres decir alguna cosa a la fin? Y gracias, Lili, por esta oportunidad. Y quiero decir 2 cositas. Quiero acordar a la gente que vos rogo, vos encorajo de participar a este. Vos mandé de nuevo el atadillo, el link del Facebook, que participes si quieres ayudar, ser parte de este proyecto como amigos del diccionario
vos ruego de participar a este grupo de Facebook. Y segundamente, quiero mencionar que la Autoridad Nacional del Ladino también apoya y apoyó este proyecto, y vos ruego también de apoyarnos con vuestros donos cuando es posible. Merci mucho, merci a los dos, os gracias de estar aquí y a todos los queridos que nos están acompañando más de una hora en este encuentro. Estoy meldando en algunos lugares, como dice Eliezer, este es un lugar hermoso para sentir la lengua. Ama, no muchos pueden hablar, por mor que tenemos siempre musafires que toman en veces los sujetos tan interesantes toman la hora completa. Ama, vamos a ver si pensamos en algún encuentro de Al-Had que sea para que la gente nos pueda contar sus cosas sin ningún musafir en especial, sino todos los que quieran venir y demandar la palabra. Este será también un buen lugar para mostrarnos cómo la lengua vive en cada uno de los que nos visitan o en algunos y sentir lo que nos quieren decir. Así que vamos a tomar esto en cuenta y vamos a hacer algún libre encuentro de Al-Had para todos vosotros. Solo para escapar, como siempre lo hacemos, quiero partillar con vosotros que la semana en viniente vamos a tener nuestro encuentro en Jaquetía, Lengua, Cultura y Penserio. La balabaya será la querida amiga Alicia Cisoraz. Ella representa a Voces de Jaquetía. Sus musafiras tan destacadas serán la señora Sonia Cohen de Azagurí y Lineam Selén, tan conocida profesora por todos nosotros, y va a estar convidada especialmente a cantar para este encuentro la profesora Susana Weishahak, también una grande eminencia en el campo de la etnomusicología. Esto será el próximo Al-Had en las horas de siempre. Y como para escapar siempre vos recuerdo, si quieres mirar otra vez el programa, si quieres tomar nota de lo que decimos o mirar algún otro programa, lo vas a encontrar en sefarad.com, Raya TV. Si nos quieres ayudar a continuar con los gastos y los costes de encuentros de Al-Had, lo podéis hacer en sefarad.com, Raya Encuentros. Y como cada semana, vos digo, semana buena, vos gracias de estar aquí, todos vosotros acompañándonos. Al vernos. Shalom, shalom. Vernos. Ni la guerra ni la dolor, tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.